Ahora vamos a irnos con la medición de la insulina. Dentro de las generalidades de la colocación de la insulina, es importante ver cuál es su origen de la misma. Tenemos que la insulina, ¿verdad? Es una hormona polipeptídica, es decir, que está formada por 51 aminoácidos producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Esto significa que es una hormona que interviene principalmente en el metabolismo y permite disponer a las células del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis como el gasto de energía. De esta manera, mediante la glucólisis y la respiración celular, se obtendrá pues la energía necesaria en forma de ATP. Esto significa que la insulina, ¿verdad?, hace gran importancia para el organismo, ya que ésta tiene gran función en su metabolismo para poder tener la energía necesaria de sustentar a lo que es las células y mantener pues en alerta al paciente. Cuando estos valores están presentes, pues hay diferentes problemas con ella, como el caso de la resistencia a la insulina o la insulina anómala o la insulina que ya no está fabricando pues el páncreas. Entonces ya aquí ya se hace uso de insulinas artificiales. Cuando ya el paciente no puede tolerar o no puede resolver la hiperglicemia porque al momento de fallar la insulina el organismo no logra reconocerla, por tanto la azúcar o la glucosa se ve aumentada en el torrente sanguíneo y necesita de medicamentos para poder ser nuevamente captada. Es por eso que se ha utilizado o se ha producido las insulinas de forma artificial. Que tenemos insulina de forma animal o de procedencia animal y de procedencia humana, que es la más efectiva y la que produce menos procesos alérgicos. Entre esto pues tenemos aquí actualmente pues las más usadas son las de origen humano. Tenemos que dentro de los dos tipos de insulina tenemos la más frecuente, la insulina regular y la insulina lenta. R de regular y lenta o neutra, que es la N, que ya la vamos a identificar. Tenemos entonces aquí que dentro de los tipos de insulina tenemos tres tipos principales. Tenemos la insulina de acción corta y rápida y la insulina de acción intermedia, ¿verdad? Que es conocida como insulina regular. La insulina de corta o de acción rápida, pues es la que vemos nosotros en frasquitos chiquititos que son más que todo para lápices, pero para nuestro medio no hacemos uso de ese tipo ya que son mucho más caras para el paciente. Por tanto, el Ministerio pues, de Salud le otorga a los pacientes diabéticos insulina intermedia. Y tenemos la de acción prolongada, que es la lechosa, es la de color blanco. Y la insulina intermedia, la insulina regular, ¿verdad? O clarita o transparente también. Las características de la insulina tenemos que existen tres características principales de acuerdo a la acción, a su máxima acción y el pico y la duración de la misma, ¿verdad? Primero tenemos el comienzo de la acción, es el tiempo que tarda la insulina en llegar al torrente sanguíneo y comenzar a reducir pues, los niveles de glucosa en sangre. La acción máxima, pico, es el momento en el que la insulina alcanza su potencia máxima en el que respecta a la reducción del núcleo, perdón, a la reducción del nivel de la glucosa en sangre. La duración del tiempo de la insulina continúa reduciendo el número de la glucosa en sangre. Esto significa que la insulina tiene sus periodos máximos de acción. Por eso siempre se recomienda al paciente que debe de inyectarse 30 minutos antes de sus comidas para poder tener una mejor reabsorción de la glucosa, ¿verdad? En su forma de almacenamiento como lo es el glucagón. El tipo de insulina va a depender de acuerdo al tipo de diabetes que va a presentar al paciente. Casi siempre los pacientes con diabetes tipo 1 van a utilizar de una sola vez
insulina lechosa o insulina lenta. Y los pacientes con tipo 2 pueden ocupar también lenta o pueden ocupar la insulina regular. Va a depender del manejo que ellos tengan y el comportamiento de su enfermedad y la adherencia de la enfermedad para poder determinar cuál insulina va a utilizar. Aquí en esta imagen podemos ver, ¿verdad?, cómo está situada o cómo se determinan cada una de las potencias de las insulinas. Y tenemos los diferentes tipos de la insulina. Tenemos las análogas de insulina, que son las que son por lápiz, que les mencionaba yo, las de acción corta o de acción rápida. ¿Verdad? Si ustedes se fijan ahí, que son la curva azul que ustedes están viendo aquí, que tiene una duración entre 4 a 5 horas. ¿Verdad? Y luego tenemos la de acción intermedia, o sea, la insulina regular, que la tenemos aquí de color amarilla, que es este frasco. ¿Cómo lo van a identificar? Porque este frasco va a tener una R aquí. ¿Ya? Entonces, al tenerla o ya identificada, vamos a suponer que es una insulina regular, transparente. ¿Verdad? Y vemos ahí que la insulina regular o la insulina pues intermedia posee un periodo de máxima duración, un pico máximo a las 4 horas, ¿ve? Un pico máximo a las 4 horas y luego va descendiendo su efecto hasta más o menos 7.3 horas o a las 8 horas de haber sido administrado el medicamento. Luego tenemos la de acción larga, ¿verdad? Que son la insulina intermedia, conocida también como la INPH, ¿verdad? Aquí quizás en la imagen, pero son las de uso prolongado. ¿Cómo la vamos a reconocer? Porque tiene una N neutra, ¿verdad? Y van a ser de características lechosas. Desde su administración va a tener un efecto máximo a las 6 o 7 horas, ¿verdad? De haber sido administrada y va a tener una duración máxima de 12 horas, ¿verdad? Por eso es que es mucho mejor. Y tenemos las insulinas análogas de insulina de acción prolongada, que son otro tipo de lápiz también, o vienen en frasco, pero la diferencia es que esta es sumamente costosa para el servicio de salud, ¿verdad? No así para los privados o para los pacientes que la pueden comprar. Esta vemos que tiene un efecto o una vida media estable a partir de las 2 horas hasta más o menos las 22 o 23 horas que comienza su decline. Significa que el paciente con una sola inyección de esta insulina puede tener un efecto mejorado, un efecto ideal en el paciente. Ahora bien, dentro de la potencia de la insulina, como les explicaba en la vía subcutánea, las jeringas que se van a utilizar, ya sea por jeringa de insulina o de tuberculina, ambas van a venir en unidades internacionales. Esto significa de que cada una de las inyecciones o los frascos de las insulinas van a ser medidos en unidades internacionales, al igual que la heparina sódica, que viene 5.000 unidades internacionales por ml, haciendo un total de 25.000 unidades internacionales, que es la presentación total del frasco. Y aquí tenemos que por ml, oigan bien, por ml tenemos aquí en la imagen del frasco, ahí está un circulito rojo que dice 100 unidades por ml. Pero ahí tenemos que el frasco viene un vial de 10 ml. Significa que trae en total 1.000 unidades de insulina ese frasco, ¿verdad? Así que hay que aprender a leerlo. Si nos regresamos en la imagen anterior, bueno, esta no se le mira la presentación, ¿verdad? Para ello. Pero eso es lo importante, debemos de conocer cómo es que son las insulinas y cada una la presentación de la misma. Y todos van a venir en unidades de insulina. Y aquí les tengo un ejemplo. 100 unidades significa que contiene 100 unidades de insulina en un mililitro, o sea, un ml. ¿Verdad? Entonces si tenemos que la potencia de insulina son 40 unidades, con 40 unidades de insulina por mililitros, ¿verdad? Y
80 unidades contiene pues 80 unidades de mililitros, ¿verdad? Para ello. Tenemos entonces cómo la vamos a leer en las jeringas. Aquí hay que tener cuidado con las décimas y las centésimas, ¿verdad? Casi siempre las unidades se trabajan en décimas, ¿va? Y las centésimas pues son menores a 10 unidades. Entonces tenemos ahí en la imagen, como ustedes pueden ver, diferentes ejercicios. En la primera jeringa tenemos que la jeringa que está aquí, si contamos nosotros cada una de las rayitas y el nivel gris que tiene ahí, pues vamos a saber cuánto es que ella vale. Como les decía en la parte de la subcutánea, las jeringas, cada una de sus rayitas, si es de 50 o es de 30 unidades, cada rayita va a valer 1. Y si es de 100 unidades, la rayita va a valer 2. Para que ustedes puedan identificar cómo y cuánto va a valer cada una de las rayitas y hasta dónde ustedes van a llegar. En este caso pues llega hasta 21, este es de 30 unidades, o sea que va uno en uno. 1, 2, 3, tenemos 23 unidades, 24, 25, entonces aquí tenemos 23 unidades. Esta que es de 100 unidades, ¿verdad? Cada rayita va a valer 2. Entonces tenemos ahí 2, 30, 32, 34, 38. ¿Ve? Porque abajo el número más grande aquí sería 40. Entonces sería 38. Y así sucesivamente cada una de ellas. Quizás me voy a regresar para que les quede un poquito más claro esta parte. ¿Verdad? Aquí con estas jeringas. Por ejemplo, aquí les hacía yo el ejemplo en esta jeringa, esta es de 50, o sea que cada rayita vale vale una unidad. Esta de 50 vale 1 y esta de 100 vale 2. Tomando el ejemplo de aquí del 60, aquí tenemos 60, miren, 60, entonces vamos a poner 68, entonces yo cuento aquí 62, 64, 68, ¿ya? Aquí sería 68, ¿ya? Si queremos poner aquí 37 unidades, yo voy contando de igual forma, 36, 37. Entonces lo que yo tengo que saber cuánto es que vale esa rayita del medicamento, esa rayita de la jeringa, para poder determinar el uso de la misma. Y es responsabilidad de nosotros como enfermería conocerlo. Dentro de los aditivos de insulina hay diferentes aspectos que el fabricante químico farmacéutico pues lo realiza. Tenemos, ¿verdad?, de que dentro de la misma administración de insulina, esta siempre se realiza a través de la vía subcutánea y se utilizan las mismas áreas, ya sea el área abdominal, la parte del brazo, posterior del brazo, perdón, la parte superior del glúteo y las piernas que podemos utilizar. También la escápula como medio. Podemos cumplirla también a los pacientes que están ingresados en cuidados intensivos que tienen goteos de insulina, como por ejemplo pacientes con cetoacidosis diabética. Estos medicamentos pues pasan a través de la vía por una bomba de infusión, ¿verdad? Para poder administrarse en el paciente. Un punto importante aquí. El goteo de insulina dura únicamente 6 horas. Por tanto, ustedes deben de cambiar el medicamento cada 6 horas. Tanto el medicamento como también el descartable del mismo para poder tener la mayor efectividad del tratamiento con el paciente. Y tomar hemoglucotex cada hora. Dentro de la conservación de la insulina, idealmente la insulina, haciéndoles un resumen de lo que menciona el texto, idealmente después de abierta la insulina dura hasta un mes, ¿verdad? Posteriormente a este mes se debe de descartar.
Pero hay otras como la Fundación pues, de Diabéticos o la Asociación de Diabéticos, perdón, que ella dice o menciona de que la insulina en refrigeración bien almacenada, bien cuidada, es decir, que no haya tenido contacto con alimentos o con algún otros aspectos dentro del refrigerador, puede durar hasta un máximo de 3 meses. Esto para aquellos pacientes que tienen, ¿verdad?, pequeñas dosis de insulina, ya que el frasco contiene 10 ml y muchas veces en el mes solo hacen uso de 5 ml o 6 ml a lo mucho. Va a depender. Si nosotros vamos a viajar y no podemos o no tenemos, ¿verdad?, un termo para poder mantener las condiciones óptimas de la jeringa, de la insulina, perdón, podemos comprar diferentes frascos para poder hacerlo de ese uso. El frasco que promueve pues, la Asociación de Diabéticos es esta, el uso del frasco de barro. ¿Por qué? Porque el barro en su interior contiene frescura. En este frasco se envuelve con una mantita, ¿verdad? Se va envolviendo el frasco, ¿verdad? Y se coloca dentro de otro termo, en una bolsita, y de esa forma se puede transportar, ¿verdad? Para mantener. Ojo, aquí un punto importante es que el frasco de insulina no se debe de mojar o humedecer, ya que se puede perder la viñeta y perder la fecha de vencimiento de la misma. Se pueden ocupar frascos de barro, ya que son mucho más frescos, ¿verdad? Para poder mantener la frescura dentro de ellos. O los frascos plásticos que vemos aquí, para mantenerlos de igual forma, colocamos la insulina dentro, envolvemos el frasco en unas toallitas húmedas o podemos meterlo adentro de otro frasco más grande que puede tener hielito o puede tener agua fría para mantenerla fresca la insulina. ¿Verdad? Eso con el almacenamiento. Tenemos las características de la insulina, principalmente cuando se nos daña. Tenemos cuando está turbia o lechosa, pero cuando vemos la insulina lenta, vamos a ver que la insulina es prácticamente grumosa, también turbia. Eso se refiere al término turbia, como grumoso o cortado. Precipitada es porque vamos a ver al fondo, ¿verdad?, ciertas partículas de la insulina que son anormales de su composición. Grumos, ¿verdad?, a consecuencia de por ejemplo, en la lechosa, que se hacen como pelotitas, ¿verdad?, de la misma y se pueden establecer de esa forma. Y tenemos la cristalizada, porque, ¿verdad?, fue cristalizada de forma ya sea en la parte de la refrigeradora o se dejó mucho tiempo expuesta al ambiente y, ¿verdad?, se cristalizó la misma. Aquí un punto importante sobre la mezcla de las insulinas. Esto lo hace a veces el médico para poder, ¿verdad?, determinar cuánta insulina necesita un paciente al momento de darlo de alta. Es por ello que casi siempre, ¿verdad?, o pacientes que son inestables en sus glucosas o manejan siempre glucosas altas, se hace ese tipo de mezcla. Es decir, de que se mezcla la insulina lenta con la regular. Y para que comprendan esta parte, primero, por norma general, deben aprenderse esto. Siempre deben extraer la insulina regular primero y luego la lenta, ¿verdad? Ya vamos a ver el fundamento. Tenemos el ejemplo ahí que dice ahí que vamos a mezclar 10 unidades de insulina regular con 30 unidades de insulina neutra, ¿verdad? O la NPH. Tenemos entonces que tenemos la aguja de tuberculina, ¿verdad?, o de insulina, y vamos a colocar en ella 30 ml de aire y lo vamos a inyectar al frasco. Una vez abierto esto, la jeringa no debe de tener contacto con el frasco. Por tanto, de verdad se lo puede mencionar aquí. Por tanto, aquí vemos, inyectamos los 30 ml de aire en el frasco, ¿verdad? 30 unidades en el frasco y posteriormente la sacamos. La aguja no debe tener contacto con la jeringa o con la aguja, ¿verdad?, el líquido. Su fundamento es que esto minimiza la posibilidad que la insulina regular se contamine con la proteína adicional de la
insulina neutra. Ahí tenemos que una vez hecho eso, tomamos en la jeringa de insulina 10 unidades y la infiltramos en el frasco 10 ml. Damos vuelta o invertimos el frasco y tomamos las 10 unidades de insulina que vamos a administrar. Posteriormente, sacamos la cantidad exacta del medicamento y una vez hecho esto, vamos a tomar el frasco de la insulina lenta y vamos a aspirar la insulina lenta del mismo y la vamos a mezclar con el cuidado de que tenemos que administrar o extraer la cantidad correcta y la dosis correcta del fármaco, ya que yo no puedo regresar este medicamento al frasco porque tengo insulina regular en mi jeringa. ¿Cuál es el fundamento de hacer todo esto? Es que la jeringa contiene ahora dos medicamentos, insulina lenta e insulina rápida. Una cantidad excesiva no puede devolverse al vial porque la jeringa contiene insulina regular que si se devuelve al vial de la insulina neutra, va a diluir la insulina NPH, por lo tanto la efectividad de la insulina lenta ya no va a ser de forma correcta. Es por esto que se realizan estos pasos y es bien común que se hace, así que por lo tanto les menciono a ustedes que lo hagan y se lo aprendan de memoria. Primero se saca la insulina regular y luego la lenta. Ahora bien, hemos llegado a la definición del procedimiento. Tenemos aquí procedimiento pues, que consiste por medio del cual pues, se repara y se administra una dosis de insulina lenta, rápida o mixta en el tejido subcutáneo, ¿verdad? Está un poquito algo feíto la definición, ¿verdad? Pero es, ¿verdad?, el procedimiento por el cual se repara, es decir, que se coloque insulina artificial en el cuerpo del paciente para poder cumplir con las funciones metabólicas del mismo. Los objetivos son contribuir al tratamiento del paciente y mantener los niveles de glucosa en sangre de forma adecuada. ¿Cuáles van a ser nuestras precauciones? Antes de servir la insulina, revísela de acuerdo a las características que va a utilizar y la fecha de vencimiento. No utilice insulina sin haber agitado suavemente y ya que en insulina lechosa muchas veces se va hacia el fondo y hay que agitarla para poder tener las mezclas de cada uno de su posología. Tenemos que se debe derrotar los signos de inyección. Prácticamente la administración de insulina es lo mismo vía subcutánea. La diferencia es que estoy inyectando una insulina, ¿verdad? Pero ya vimos que la vía subcutánea podemos administrar insulinas, medicamentos, ya sea para el sistema metabólico o propiamente para la sangre, ¿verdad? Cuando se haga uso de la dosis de insulina o hacer una mezcla, primero debe de colocarse la regular y luego la lenta. Si utiliza, pues ahí mencioné lo mismo, ¿verdad? Y pues esto sería todo con el procedimiento. Favor, vean los links que yo les coloco aquí, la mezcla de la insulina, ahí está el link, y tenemos aquí la insulina con lápiz, cómo se utiliza, y tenemos la otra, la administración de la insulina por vía subcutánea. Esto sería todo, jóvenes, espero pues que les haya quedado lo más claro posible, si no pues me pueden escribir para aclarar sus dudas. De igual forma, este procedimiento lo vamos a realizar en los laboratorios de enfermería. Sin más, pasen feliz día.